Como cada martes, tenemos aquí en el estudio de Telediario a dos de los más influyentes periodistas de Puebla, tanto Miguel Ángel Vargas, quien es enlace nacional editorial de Milenio, y Pablo Ruiz, director editorial de Milenio Puebla. Buen día. Buen día. Pues hoy, si les parece bien, nos arrancamos con los temas de la agenda. Uno de los más importantes tiene que ver con el ambulantaje, el comercio informal en las calles, que, pues digo, es un tema histórico, no nació del 2018 a la fecha, sin embargo, pareciera que sí, del 2018 a la fecha se desbordó y que se perdió capacidad de control de los comercios. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? Bueno, la verdad es que es luego como una problemática como en todas las ciudades o principales centros urbanos. Ayer ya empezaron a surgir datos duros. El dato duro tiene que ver con una estadística de 2.500 vendedores ambulantes, por lo menos en el centro histórico. Nada sin más. considerar el primer cuadro de la ciudad y los principales centros poblacionales de mayor concentración urbana. Entonces, creo que el tema es bastante interesante como reto y bastante interesante como problemática. Ahora, lo que comentaban, Pablo, Miguel Ángel, es que pues ya la actual administración tendrá que heredar esa problemática a la nueva que llega en octubre de Eduardo Rivera Pérez. Pero también lo comentábamos anteriormente, o sea, así que digamos, Eduardo Rivera del 2011 al 2014, cómo logró combatir este fenómeno, tampoco fue. No, además, mira, ahora sí que descargo un poco de las autoridades que están ahorita y las que puedan llegar, es que este fenómeno es a nivel nacional, sí. No es exclusivo de Puebla. Imagínate, el dato duro es de que 56.6% de los trabajadores en este país trabajan en el mercado informal. Es decir, 23 pesos de cada 100 que produce el PIB provienen de este mercado. Es decir, y los especialistas consideran que eso lo único que provoca es precariedad, pobreza. Obviamente están en la informalidad y no, pues a los que sí estamos cautivos, que somos trabajadores que pertenecemos, estamos registrados ante el Seguro Social, pues son a los que nos descuentan, son a los que nos cargan toda la mano, por decir Hacienda. Entonces creo que es un problema mucho más de fondo. En el caso de Puebla, sin duda ninguna autoridad se ha hecho responsable y yo, la verdad, con todo respeto para Eduardo, dudo que alcance a hacer algo, porque es un problema que lo rebasa en mucho. Sí, además, bueno, lo que comentamos, ha crecido de manera estrepitosa el tema del ambulantaje, lo decía Miguel Ángel. Realmente, por ejemplo, en el tema de los decretos de la pandemia, pues si algún local establecido llegan y lo agarran con que el aforo es mayor, etcétera, no se cumplen las medidas, lo clausuran, lo sancionan. En el ambulantaje no aplica. No aplica en la vía pública por la misma razón de que, digamos, que no está regulado. Digo, es un comercio en vía pública, invaden ciclovías, invaden todo. Entonces, por supuesto que hay permisibilidad. Y además de violentar decretos como en temporadas tan difíciles como la pandemia, digamos, que no nos ayuda a cuidarnos más, si de por sí es un tema de economía informal que tiene que sobrevivir, más la permisibilidad, bueno, pues genera más crisis. Y otro de los grandes problemas de la economía informal o del comercio en vía pública es que empiezan a meterse fenómenos de actividad ilícita, como el narcomenudeo, por ejemplo. Claro. Entonces se empiezan a replicar modelos insanos como el narcomenudeo, que hace de una economía que pudiese ser, entre comillas, legítima, se prostituye. Sí, sin hablar directamente del otro tema, del otro lado de la moneda, que es la prostitución, que es el gran fenómeno, que digamos que en 2 años, de acuerdo a lo que ayer decían algunos empresarios, se duplica la presencia tanto de comercio informal como de prostitución en el centro histórico y en el primer cuadro de la ciudad. Estábamos hablando precisamente también hace unos momentos sobre cómo en algún momento pues hubo un cierto control o mayor control en época, si no me corrigen ustedes, Jorge Murat, que logró precisamente llevarse a muchos comerciantes del centro a la zona donde hoy se encuentra la Fayuca y por la Capu. ¿Qué le falta hacer a los gobiernos municipales? ¿Qué han dejado de hacer y cuál es el reto de Eduardo Rivera para poder, ya lo decías Miguel Ángel Vargas, se ve poco probable que lo logre erradicar Eduardo Rivera, pero ¿qué debería hacer o qué le ha faltado hacer a los gobiernos para poder erradicar este fenómeno? Pues primero es voluntad política, creo que no la han tenido y que desafortunadamente los que pagan los platos rotos son los que sí se reportan en Hacienda, que sí se les generan empleos. La informalidad en este país
Pues imagínate, casi 6 de cada 10 trabajadores en este país trabajan en informalidad, y si no es que esas son cifras del 19, yo te aseguro que es muy probable que sea todavía mayor. Entonces es un problema mucho más grave, es un problema de fondo que las autoridades, ninguna autoridad, llámese de cualquier partido, Sí. ha tenido la voluntad política para solucionarlo de raíz. Porque el retirarlos de la vía pública, pues le da un poquito, le quita un poco ahí, le da un poco más de orden, pero en el fondo el problema sigue. Claro. ¿Alguna idea final, Pablo Ruiz? Creo que es importante, primero, señalar que en materia de comercio informal, este trienio fue de pesadilla. Es decir, Claudia Rivera cometió errores garrafales, un tanto obedeciendo a su origen, a su convicción. Creo que eso no favoreció a la ciudad. Segundo, Eduardo Rivera tiene retos muy importantes que seguramente tendrá que hacer una propuesta muy inteligente que no reprima, digamos, social o físicamente a la economía formal, que la pueda redireccionar como él lo ofreció, corregir el rumbo, y creo que hay estrategias. Ya cuando, si lo recuerda nuestra audiencia, en Puebla tuvimos ese fenómeno con la 28 de octubre hace muchísimos años, lograron descentralizar los mercados que hoy conocemos como el mercado Hidalgo, Zapata, etcétera. Surge de esa propuesta de reubicarlos y fue exitoso. Hoy, ¿por qué no? Entonces creo que Eduardo Rivera tiene un reto muy importante en la próxima administración y su equipo seguramente ya estará diseñando estrategias integrales de solución a este problema. Esperemos que sí. ¿Alguna idea final, Miguel Ángel Vargas? Pues ojalá, como bien dice Pablo, que esta autoridad que entra tenga la voluntad y la convicción de hacerlo, porque más allá del tema, de todos los temas de economía, tiene que ver, como dice Pablo, con el tema de seguridad. Ya se está generando. Hubo, bueno, pues hasta un secretario de seguridad que se fue por esa razón, porque sospechas de temas ahí de narcomenudeo. Creo que es más allá del tema de la informalidad, el tema también social que provoca pues la prostitución y todo lo que conlleva el que estén ahí en la vía pública de manera desordenada. Miguel Ángel Vargas, muchas gracias por habernos acompañado. Alberto, Pablo gracias. Ruiz, que tengan excelente martes. Esto fue El Pulso, los periodistas, dos de los periodistas más influyentes de la entidad poblana. Vamos a corte, regresamos, son 8:15. Esto es Telediario.